Hola, bienvenidos a Caminos Alquímicos. Muchas gracias por estar aquí escuchándonos. Tuvimos problemas técnicos la semana pasada en Instagram Live y por eso estamos ahora haciéndolo en Zoom. Entonces, en cuanto esté listo, esto lo van a poder ver en YouTube. Pero recuerden que estoy haciendo entrevistas cada jueves a las 11 de la mañana en Instagram Live para que nos puedan acompañar. El día de hoy vamos a entrevistar a Aceret Robles de Tallet Tzotzil y Casa Tzotzil. Ella es tejedora, ella tiñe con tintes naturales y ha hecho muchísima investigación histórica sobre textiles, la cultura en México y los tintes naturales. Entonces, ella nos va a contar su historia hoy. Entonces, Pues muchas gracias por estar aquí, Aceret. muchas gracias a ti, Rocío. Para mí también es un placer poder compartir contigo y con todos tus seguidores un poquito de mi historia, porque como lo decíamos, como que tenemos una conexión de puntos en común, de lugares de estado en común, y pues es muy agradable para mí poderlo compartir contigo también. Y pues me efectivamente, mi nombre es Aceret. Estudié diseño en el ITESO hace pues, ya casi 20 años, que se llamaba Diseño Integral, y que pues sí fue una carrera que me abrió mucho pues la parte, vamos a decir, pues creación creativa, eh, pero al final de cuentas a mí me gustaba mucho pues lo que tenía que ver mucho con el interiorismo. Me gustaba mucho hacer las más que diseñarlas, como por mi propia cuenta. Y tuve pues, hice un intercambio en 2001, creo, 2001, sí, 2001, en una escuela en Lille. Al principio fui a Lille, a una escuela como el convenio con la escuela no había un convenio directo, me mandaron a Bellas Artes y Artes Plásticas. Sí, eso está Entonces muy bien. al principio eso me encantó porque pues de aprender de una manera artística, ¿no? O sea, la visión de diseño con las bellas artes fue una parte muy enriquecedora. Regresé a México y ya al 2003 regresé a Francia, conocí a mi esposo, actualmente mi esposo, bueno, de todos 21 años, nos conocimos justamente en ese momento, cuando yo estaba de intercambio. Y regresando a Francia, pues postulé para hacer una carrera más técnica, Ok. justamente, o sea, técnica, se llama métier d'art en francés, le métier d'art, de profesión d'art, que vienen siendo pues las artesanías finas, ¿verdad? Lo que viene son todo lo que es la parte artesanal, pero con una profesión, justamente. Ok. Entonces, yo me gustaba muchísimo toda la parte del mueble. Entonces, postulé para l'École Boulle, que es una escuela que se dedica al mueble, toda la parte de mueble, para restauración principalmente, y para la concepción también. Pero pues sí, es una escuela que es muy importante, porque de ahí salen los restauradores de los muebles por ejemplo, de los museos, toda la parte de restauración, pues se forman en este. Sí, Entonces, claro, son como artes, es como arte, pero al mismo tiempo como con técnica, ¿no? O sea, como que sí, te enseñan muy bien la técnica, pero al final estás haciendo arte, siento yo. sí, se llama métier d'art, justamente, métier d'art, tal cual, profesión de arte, traducido en español. Entonces, lo que platicaba es que esta escuela me abrió mucho la forma de ver, de cómo trabajar. Me cambió como que el formato de diseñadora a ser técnica, a ser investigadora, porque justamente lo platicaba, esta escuela primero aprender toda la parte histórica, por ejemplo, del mueble. Desde la antigüedad, la Edad Media, el Renacimiento, y vas aprendiendo cada época y los estilos, y entonces te enseñan a entender desde la raíz, ¿no? La evolución del mueble en este caso, y a partir de que ya estudiaste toda esta estructura del pasado y la historia,
pues ya puedes hacer tus propios proyectos contemporáneos, pero porque ya entiendes el porqué de cada cosa, ¿no? ¿Por qué los pies Luis XV? ¿Por qué la marquetería? Y es muy, muy interesante y a mí me formó mucho esta forma, ¿no? De aprende cómo fue para que después lo puedas aplicar. Entonces, fue una escuela que me gustó, me formó mucho, me enseñó a verlo, a tener una visión más artística, más que como diseñadora. Me considero que me gusta la creación, pero me gusta que tenga un significado, ¿no? Que tenga, pues sí, que tenga un sentido. Entonces, esta es mi parte, vamos a decir, un poquito de formación, mi estructura un poco de formación. Viví muchos años también justamente viví en Francia, viví en el Caribe y pues cuando regresé hace 7 años a México, pues me empecé a trabajar justamente con esta idea de los textiles, porque cuando vivía afuera, esto se me hace algo muy interesante en el sentido de que cuando eres mexicano y vives muchos años fuera, pues yo creo que avaloras mucho más lo que tienes, ¿verdad? Y justo te platicaba que cuando estudiaba fuimos a la escuela de textiles que está ahí, es igual como la de muebles, pero es toda una estructura de puros textiles, artesanal también, todo hecho a mano, las fibras, la seda, los bordados, tienen los telares, el telar jacquard. Y yo justamente me llamó mucho la atención porque decía yo, híjole, es que aquí si viniera una artesana de Chiapas a mostrar el saber hacer tradicional ancestral de los mayas, pues, o sea, realmente o sea, ahí me di mucho cuenta lo valioso que es el trabajo, ¿verdad? De las artesanas, por lo que significa, por el valor, por la delicadeza, por la fineza, pues porque, o sea, realmente un brocado en telar de cintura, pues no te lo hace ni la mejor escuela de Francia, ¿verdad? eh, Y bueno, me gustó mucho también Chiapas, porque, ay, perdón, lo que nos descontabas la ah, otra vez, que decías que como que en Francia realmente te enseñan primero a que tú seas bueno como en la técnica y que después, ya ajá, después puedes como diseñar, ¿no? Me encantó eso porque siento que también esa forma de ver las cosas muy a la francesa, siento que, no sé, bueno, supongo que también fue importante para lo que hiciste después, o no sé, bueno, mínimo a mí como que también me cambió bastante. sí, justamente te decía que para diseñar un mueble, pues tienes que saber cortarlo, o sea, tienes que saber hacer, nosotros hacíamos le cuidaron, que son las de Milano, nuestro examen era justamente tenías que hacer el, el, el las colas de Milano, que es un ensamble de los cajones, que es como muy importante, porque para poder diseñar tienes que saber efectivamente cómo hacerlo. Y eso era como lo que a mí me encantó, ¿no? De primero aprende cómo cortar, de primero aprende cómo se llama la madera, qué resistencia tiene la madera, qué tipos de ensambles se pueden utilizar, para después, o sea, pero todo eso bajo un concepto, pues sí, técnico, para después ya puedas tú diseñar y crear. Entonces, porque sí, efectivamente, como diseñador no tenemos esa formación muchas veces que es la técnica. En cambio, eso me ayudó a mí cuando empecé efectivamente a interesarme con los textiles, a primero querer saber de dónde vienen, saber la historia, para yo poderla efectivamente transmitir, pero pues desde lo más, desde lo más que pueda, ¿no? O sea, en cuanto a información. Y efectivamente, pues sí, cuando yo llegué a Chiapas, lo primero que quise saber es cómo se hace el telar de cintura, por qué, cómo está hecho, cuántos hilos lleva, cómo es la estructura. Entonces, la primera cosa que hice fue estudia la base, que es lo que hacen las escuelas finalmente de textil, ¿verdad? Estudia la base, la composición, la trama, el urdimbre, cuántas tramas puede haber o cuántos, o sea, toda la parte técnica para que después puedas hacer, o sea, comprender la creación que vas a crear siempre y cuando sepas cómo se realiza, ¿verdad? Porque
Claro. Me pasó mucho eso de que, bueno, eso de que quiero este producto, sí, pero porque trabajé un poco, o sea, tuve la experiencia de trabajar un poco en la ebanistería, y yo sí, pero no se puede porque las dimensiones de las maderas son tal, tal y tal. No, pero yo lo quiero de tal. O sea, la técnica siempre va de la mano con el diseño, o sea, sí, sí es algo muy importante. Y la historia, bueno, la historia ni se diga. Bueno, no sé si es como mi idea, pero siento que en México a veces como que está un poco esta idea de eres diseñador y no te terminan de enseñar bien cómo hacer la técnica, o al menos en algunas escuelas siento que es así. Entonces me encantó esto de que, o sea, de que realmente en Francia es todo desde la técnica y que sepas tú hacerlo antes de poder después diseñar. Entonces, Sí, y justamente me pasó en la carrera algo que me marcó mucho, que como les platicaba, cuando yo estudié la carrera los profesores eran arquitectos, porque en ese entonces todavía no estaba estructurada la carrera de diseño, por lo menos en Guadalajara, y eran arquitectos o diseñadores gráficos, y entonces yo me acuerdo que pues hablaba mucho del Bauhaus, del Corbusier, los arquitectos que hacen diseño, justamente que hacían diseño, y haciendo los proyectos ya me gustaba el Chiapas, o sea, estaba interesada en lo artesanal, y ahorita hago un pequeño paréntesis, pero me acuerdo que yo le pregunté al maestro, bueno, y se puede trabajar lo artesanal con el diseño, y me acuerdo que el maestro era así categórico y decía, no, la artesanía es una cosa, sí, sí, ¿cómo y él crees? dice, sí, o sea, a mí eso me impactó mucho, y el diseño me decía, está hecho para hacerse en serie, el diseño está hecho para sí, para hacer algo muy simplificado y que se pueda reproducir. En cambio, la artesanía es muy laboriosa, entonces no se puede combinar artesanía con... Y a mí me chocó, así como que dije, ¿cómo que? ¿Pero por qué no? O sea, ¿por qué el diseño tiene que ir enfocado a la producción en serie y no se puede mezclar con la artesanía? Pues bueno, eso fue hace más de 20 años. Yo regreso a México y me doy cuenta y me da muchísimo gusto de que evolucionó muchísimo el diseño artesanal, que es todo lo contrario, o sea, que claro que puede ser diseño. Entonces, me voy a vivir un poco al extranjero, y en mi cabecita siempre quería regresar para trabajar justamente con los textiles, Claro. porque desde que tenía 16 años yo iba a las comunidades y me impactaba mucho el trabajo de los textiles, de ver a las artesanas haciendo los telares. O sea, fui a Guatemala justamente, fui a Chiapas varias veces, y yo tenía ese proyecto de que cuando yo regrese a México, pues me quiero dedicar a fondo a transmitir todo lo que aprender, sobre todo, ¿no? A transmitirlo, porque mi idea era aprenderlo para poder después transmitirlo a los franceses. Como te decía, pues como mi esposo es francés y pues prácticamente tengo la mitad de mi vida en Francia, la mitad de México, pues sí era importante para mí como decir, bueno, yo como estudiante de arte también quiero que los franceses vean el arte mexicano como arte, no nomás como la artesanía que compro cuando voy de vacaciones y me llevo de recuerdito y ya no lo vuelvo a usar, sino darle ese valor que tiene, ¿no? O sea, que realmente es algo histórico, cultural, va más allá de algo bonito o de un recuerdo, sino que son, pues más de 1000 años de que no se ha perdido por ejemplo, en Chiapas y en Oaxaca y en Guerrero y en México. Y esa es una riqueza que, por ejemplo, los países, vamos a decir, de Europa, pues ya perdieron, desgraciadamente, y que ahora añoran por volver a lo manual, a las técnicas que se han perdido, y hacen becas, como te decía, para en Francia se llama métier rare, quieren decir las que ya están muy a punto de desaparecer, Ajá. para tratar de salvarlas. Ya la gente, te platicaba que vas a los bazares de Emmaüs, ¿no? Que son Ah, como que sí. la gente va y ahí deja todo lo que ya, lo viejo, y es como un museo, pero encuentras las ruecas, unas ruecas hermosísimas, porque, por ejemplo, en Los Bosgos, yo te voy a hablar de la parte donde conozco, que es la zona de mi esposo noreste. Era una industria de textiles. Los Bosgos era así la industria del textil de Francia. Y en la casa había una rueca porque todos hilaban. La gente hilaba y luego se mandaba a la fábrica ya para telar, para el telar.
Claro. Entonces encuentras ruecas por todos lados abandonadas, que ya nadie sabe hilar, que ya nomás son decoraciones, porque con justamente la revolución industrial y con toda la tecnología, pues sí, se hicieron muy modernos, o sea, se hicieron muy modernos en los textiles, pero ¿qué pasó? Pues pues se perdió toda la parte que era artesanal, se Claro. volvió semi-industrial. Al volverse semi-industrial, pues cerraron las empresas porque se fueron a China y el saber hacer que había en esta zona o sea, se fue a la ruina, literalmente, ¿no? Se fue a la ruina. Entonces, ellos quieren ahora volver a lo artesanal, cosa que nosotros, pues en este país, pues nunca se ha perdido, ¿verdad? Nunca entonces te digo que platico mucho, entonces espero mejor tu segunda pregunta para no extenderme No, pero más. está súper bien porque tú has ido como, de hecho, o sea, como abarcando lo que yo te iba a ir preguntando, pero ya nos has ido contando como más improvisadamente, Sí. entonces está bien, pero si quieres, bueno, pasemos si quieres directo a que nos cuentes un poco sobre, no sé, Tallet Tzotzil, Casa Tzotzil, y cómo surgió esto, qué hacen, qué proyectos tienen ahí. Ok, sí, efectivamente, pues ya llegando a México, me dan ganas de hacer la creación y abro pues como dos Instagram justamente paralelos, Casa Tzotzil, que ya es donde yo empiezo a hacer la creación con las artesanas, Ok, con esta idea de crear piezas como mi idea era que una funda de cojín, por ejemplo, fuera como que pudiera estar en un departamento en París, en Canadá, en Francia, en Japón, porque te decía que Japón me había gustado y me había inspirado mucho también. sí, Como claro. quería hacer, como quería que hacer algo que fuera hecho en México de manera artesanal, con todo el saber hacer, explicando todo ese proceso, pero que ya fuera contemporáneo, que justamente era como mi cruce de culturas, ¿no? Y porque te lo decía al principio, pues yo escuchaba que los franceses me decían, ay, es muy bonito, pero yo no lo pondría en mi casa. Y yo decía, bueno, ¿y por qué no hacer cosas que sí puedan poner en su casa finalmente? Como los Entonces, colores, me con imagino. los cojines, los huipiles, fíjate que los huipiles es más difícil para un extranjero. Sí se los ponen, pero los que están muy relacionados con el textil, los que realmente conocen muy bien. En cambio, un cojín era más fácil poderlo como poderlo adaptar a poderlo adaptar a una casa, ¿no? Como que es más, era mucho más fácil poder adaptar y además me gusta mucho el interiorismo, entonces para mí sí era como una inspiración. Y creo Taller Social al principio para hacer la parte de procesos, para dar talleres justamente, para explicar el telar de cintura y el telar de cuadro, para sensibilizar también a la gente a que no es algo fácil, a que lo valoren. Gracias a los talleres, pues te das cuenta que es muy tardado, muy laborioso y entonces lo valoras más y te das cuenta del trabajo que es el que hacen pues todos los artesanos textiles y venía de la mano con los tintes naturales. Al final, tenía mucho, pues sí, o sea, la relación con los tintes naturales, pues por toda la historia que lleva la historia textil, pues como platicábamos también, pues los tintes artificiales, las anilinas se inventaron en 1850 y en realidad es algo muy reciente, que lo que decíamos, no nos damos cuenta de que es algo muy nuevo, porque pues hay históricamente 10.000 años de historias del textil, o sea, desde los primeros textiles que se han hecho en el mundo y solo 200 cachito años de anilinas. Entonces, pues ahí fue cuando empecé a investigar. No me voy a extender mucho, pero sí lo voy a trabajar el tema. Extiéndete, no, no te limites, tú cuéntanos. Súper que interesante. empiezo los talleres en el 2019, empiezo a la marca, pues prácticamente ya la venía trayendo desde antes, pero oficialmente ya en 2019 se viene la pandemia, todo se para, por motivos familiares me tengo que ir a Francia y justamente pues
y que pues fue como te dice, pues me dio COVID y encerrado en un departamento y en ese momento nos daba mucho miedo salir en mi cabeza era, bueno, yo quiero estar fuera en la naturaleza y una falta y una necesidad de naturaleza y de paisajes y de lagos y montañas. Y empiezo a trabajar más con este tema de la tierra, el agua, la naturaleza, porque al final de cuentas yo decía que mi mejor interior era el exterior, era estar fuera, era donde mejor me sentía en estos momentos y me inspiró mucho o sea, este contraste de estar encerrado en un departamento y decir, yo quiero, o sea, vivir fuera, ¿no? Claro. Entonces me voy a Francia por cuestiones familiares y empiezo a decir, bueno, ahora lo que yo quiero es también, ya había empezado a estudiar los textiles de Chiapas, porque justamente pues para poderlos explicar, pues hay que conocerlos, porque es como el proceso de aprendizaje y dentro de esta búsqueda, mi interés era entender por qué los textiles mayas, por ejemplo, pues el rojo era tan importante, por qué el amarillo, por qué el negro, por qué el azul, y justamente esta relación entre México, Europa, esta relación entre los intercambios comerciales a partir del descubrimiento bueno, de que llega Cristóbal Colón y esta importancia que hubo pues sí, al abrirse los mercados, o sea, al abrirse el mundo literalmente, toda esta importancia que tuvo pues, el azul, sobre todo la cochinilla y el añil. Yo quería entender qué pasaba en Europa, por qué en Europa era tan importante el rojo, por qué fue tan importante la cochinilla, por qué fue el tercer producto más importado y más caro de toda la parte o sea, de todo lo que se llevaban de América a Europa. Y ahí fue donde empecé a estudiar pues la historia del color, el rojo, el azul, bueno, como te platiqué así, lo resumo rápido, Michel Pastoureau, sus conferencias, sus libros, donde No lo explica la resumas, edad. cuéntanos. ¿Eh? Digo, no Hay, lo much, resumas, tú cuéntanos un poquito. hay muchas conferencias muy interesantes, pero bueno, todo en francés, o sea, eso sí, todo está en francés. Es un medievalista muy reconocido en Francia por todos sus estudios pues justamente de la historia del color. Y pues es súper interesante cómo explica pues o sea, los dos tintes más importantes en Europa, pues igual, ¿no? Y en el mundo, pues fueron el rojo, el azul y el morado. O sea, también el caracol púrpura y el murex fueron así los más importantes. No me voy a meter tanto en el murex, en el púrpura, porque pues ya no nos va a dar tiempo. Entonces yo sí, pero también me encantaría, pero me quise enfocar en el rojo y en el azul, ¿no? Principalmente dije, bueno, primero vamos a entender el rojo, el azul, pues descubro toda esta parte de los tintoreros en Europa sobre la Garance, la rubia tintoria, que pues era la industria más grande para el rojo, por ser la raíz que se daba pues en estos climas nublados y pues que tenían una muy buena resistencia. El rojo era como muy importante, un color que se conseguía por un insecto, una grana también, una grana que es el kermés, que lo traían de Armenia y de Polonia, y era con lo que pues tenían los textiles más finos, lo que eran pues las sedas más caras, lo que eran pues lo de los papas, las lanas, fue realmente pues así como el color más importante pues antes, o sea, toda la antigüedad y hasta la Edad Media, el rojo fue realmente el más importante por lo caro que era, porque se necesitaba muchísimo kermés para poder teñir. Fue más caro el murex, fue más lujoso el Murex, efectivamente, pero ese sí nomás se lo podían usar solamente los emperadores y nadie más, o sea, era el color imperial, o sea, realmente no podía nadie
de la sociedad utilizar ese color. Incluso una vez un primo, no sé, de un noble se vistió para una fiesta todo de morado y lo mandaron matar porque no tenía derecho de vestir ese color que era muy, muy imperial. Pero el kermés sustituye al murex justamente, bueno, esta parte no la había platicado la vez pasada, pero se me hace muy importante. El, en Europa el comercio estaba muy basado en el Mediterráneo, porque ahí era donde se hacían los viajes hacia Asia. Y bueno, no me voy a ir tan atrás, pero pues está la ruta de la seda, los comercios entre China. China, pues la potencia más ya desde entonces ya era entre la seda, los tintes, ya tenía pues una gran potencia comercial. Y todo pasaba por Constantinopla, que es ahora en Estambul. Claro. Y pues eran, o sea, Constantinopla estaban pues, tenían las relaciones comerciales con Roma directamente, con Italia. En 1453 cambia todo el comercio y es muy importante porque no lo hablamos mucho, de hecho no lo hablo en el artículo, pero es un momento crucial porque fue por la caída de Constantinopla que lo toman los turcos, que se cierra el comercio entre Europa y Asia, porque entonces los turcos ya ponen un bloqueo, es el bloqueo del Mediterráneo, y de Italia, por ejemplo, ya no pueden ya tienen que pasar a través de los turcos para poder traer el kermés, para poder traer los tintes de Asia. Entonces, cuando llega este bloqueo por los turcos, que es justo en 1953, justo antes de la conquista de América, se buscan nuevos mercados. Entonces, ahí es cuando empieza Cristóbal Colón a decir, bueno, hay que darle la vuelta, ya que los turcos no nos dejan pasar y empezó a ser muy caro el poder traer tintes naturales y pigmentos, sobre todo las especies, o sea, porque todos sabemos que el viaje fue para en busca de especies, pero los tintes naturales estaban metidos con las especies, o sea, eran parte de una industria muy importante. Entonces dicen, bueno, vamos a darle la vuelta por el otro lado para poder llegar a las especias y también los tintes, o sea, en este caso no hablamos del azul, después ya hablaremos del azul, pero estamos hablando, por ejemplo, pues, de los rojos, del kermés, del murex, todos estos. Entonces, el Papa dice, bueno, el murex ya no, y justo en estas fechas, porque es muy difícil conseguirlo, entonces, porque se dan en el Mediterráneo, a partir de ahora, los papas van a usar el rojo, y órale, el kermés, ¿no? Vamos a pasar al rojo. Y por eso, y desde ahí, bueno, desde este fenómeno también, pues toma esta importancia la cochinilla, ¿verdad? Cuando llegan a América y el rojo y la cochinilla y la descubren, pues en las tortillas, en los panes, y no he hablado de la parte prehispánica, no me va a dar tiempo. Deberíamos hacer una parte de historia y una parte de proyecto, pero bueno. Después podemos hacer otro live de pura historia si quieres, un especial. Entonces, ya me regreso, resumo, estudio el azul, estudio el rojo. El azul no voy a hablar mucho esta vez porque es un proyecto que quiero como profundizarlo bien todo el año que entra, y ahorita al final hablaremos de esto. Entonces, me puse más como ahora el rojo y el azul, ¿no? Como que darle su tiempo a cada uno. Y bueno, pues la influencia que tuvo la cochinilla, la influencia tuvo el añil, porque al abrirse los mercados, la Sociedad Distintoria, que era toda la producción de Europa, Alemania, Inglaterra, Italia, Francia, pues se les viene para abajo, porque pues era de menor calidad, era más cara y no era tan resistente como el añil, que es la Indigofera fructicosa, la de América, y el añil de la India, que pues es la tintoria, ¿no? Entonces era mejor calidad y más barato importar el azul que producirlo en Europa. Entonces se cae la industria, o sea, sí tiene una influencia muy fuerte, se hacen todo esto lo aprendí también estudiando esta parte histórica, se hacen las regulaciones en que incluso Inglaterra, Francia y Alemania
prohíben que se importe el azul, incluso le llaman el color del diablo, porque pues diciendo que el añil y el índigo que venía del extranjero era demoníaco, ¿no? O sea, porque estaba cayéndose su industria, les estaba dando durísimo, y aún así pues había entraba por como contrafacción, ¿no? O sea, entraba por la calidad que tenía, o sea, no lo pudieron evitar y se cayó la industria, o sea, se cayó, justamente Francia, pues, al tener las islas del Caribe, pues implanta su añil en la Guadalupe, justamente, que es por eso que ahorita los Ah, no dejamos en sabía suspenso. cómo había llegado de ahí. Ok, ok. Porque Es la siguiente parte. así llegó la cochinilla también a las Islas Canarias, ¿no? Porque por la conquista España puso todo en esta isla también, ¿no? Ah, De España, se está pues cortando. sí, me espero un segundito. Sí, ya, creo que ya. Entonces, bueno, ya esta es como que la parte histórica, me motivo mucho, regreso a México, empiezo a estudiar la parte aquí prehispánica, justamente el Códice Florentino, que es el que habla justamente de los colores pues, de la época de prehispánica, e incluso la importancia de la cochinilla, la importancia del azul, también que fue pues muy importante para Tlaloc, para el dios de la lluvia. El azul, no voy a hablar mucho ahorita del azul, pero sí de la importancia, porque es uno de los pigmentos pues, más importantes. Y bueno, de hecho, aquí traigo unos libritos. Ah, súper, ajá. Que A ver, quiero enséñanos. mostrarles, que son referencias que para mí fueron muy importantes. Por ejemplo, los colores del Nuevo Mundo de a trabajar directamente con el códice, y hace este librito de resumen donde habla de la importancia de los tintes, ¿no? O sea, ya resumido, ya con toda su investigación, y pues justamente, ¿no? Está la cochinilla, habla pues del verde como el azul pues, que era base de añil, habla también del Zacatlascali, entonces es un documento que para nosotros como mexicanos, pues es muy importante, ya sea a través del Códice Florentino, ya sea a través de Bernardino Sahagún, ya sea a través de Diana Magaloni, que viene siendo como ya el resumen, para entender, ¿no? Cómo era aquí y cómo era allá, o sea, al mismo Claro. tiempo qué pasaba aquí y qué pasaba allá, y cuando se encuentran estas dos culturas, ¿qué pasa? Entonces ya vemos en el estudio de Bernardino Sahagún, del Códice Florentino, la importancia que ya había aquí en América de la cochinilla, que tampoco se podía vestir cualquier persona de rojo, que también era para los nobles, la importancia que era el verde, o sea, el verde igual, ¿no? El verde que era el azul, porque era muy importante el color verde, por ejemplo, para los mayas. El azul maya, pues también fue otro libro que les recomiendo, que habla mucho sobre el tema, es de Bonampak al Templo Mayor, el azul maya de Mesoamérica, de Constantino Reyes, donde también pues este tema lo voy a profundizar el año que entra. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Otra referencia también que encontré aquí en México, que fue para mí pues muy sencilla de leer, muy, muy agradable, y a la vez con muchísima información, que viene siendo sobre la exposición que hubo de Rojo Mexicano, que hizo la curaduría, un francés, que es Roque, y que está un libro justamente el año pasado cuando estaba en Francia sobre la cochinilla en América, la influencia de la pintura. Entonces ese libro también me ayudó mucho les pasaré la foto. Y bueno, por supuesto, en cuanto a referencias francesas, que no se la pueden perder y que tú ya también conoces muy bien, pues Dominique Cardon, ¿no? O sea, Sí, claro. Dominique Sí, sí. Cardon, El mundo de El los libro tintes en feria, naturales. entonces, Es buenísimo. o sea, me lo regaló mi esposo el año pasado, el Día de las Madres, y para mí ha sido el mejor regalo Es como la que me ha Biblia. podido. Aquí viene todo,
bueno, con un enfoque más antropológico, más internacional, porque Dominique Ardan es una antropóloga especializada justamente en los tintes naturales. También está Michel García, están sus libros de Michel García también, justamente que él es como el moderno, que se puso a la práctica, que volvió pues que fue con el que tú estuviste haciendo tus prácticas, que qué suertudota. Es todo un genio, la verdad, o sea, como que su mente está todo el Ay, tiempo ya no te digo. sacando, no me escucho, como que su mente está todo el tiempo sacando información y nuevas ¿Tú me recetas, oyes? cosas. Sí, yo sí te oigo. Yo dejé de oírte, pero pues quería enseñar un poquito estas referencias, ¿no? De Gracias por mostrarnos algunos ejemplos. algunos ejemplos y pues efectivamente pues escribí un artículo. Sí, justo quería que nos hablaras de eso, del artículo que escribiste para una revista francesa. Es una revista que es informal, porque es para la comunidad de franceses expatriados sobre todo, pero la comunidad francesa que vive en la Ciudad de México. Ellos pues tienen mucha información cultural sobre México en francés, justamente para los franceses que les interesa o que a veces no hablan el idioma, pero que les gusta aprender todo, conocer y aprender. Entonces, cuando regreso a Francia, pues digo, ¿sabes? Quiero toda esta información compartirla, todo esto esta relación entre los dos países que se me hace muy importante, entre los dos continentes, pues quiero escribir efectivamente un artículo. Y por eso fue que pues hice toda la investigación de la influencia el tema es la influencia de México en Europa a través de los tintos naturales. Entonces, si quieres, te paso la liga. Entonces, aquí, pues lo que yo hice fue separar, justamente como ahorita lo platiqué, es separar el rojo en Europa, que se usaba, cuáles eran las tendencias, la importancia, el rojo prehispánico, el rojo en América, pues sabemos que pues la cochinilla fue el más importante, pero también estuvo el achiote, el palo de Brasil, Claro. que el palo de Brasil también es muy interesante, pues porque Brasil se llama Brasil por el palo de Brasil, por un tinte, y es algo que pues fue también muy interesante, toda la historia del palo de Brasil. Después me enfoco, bueno, los rojos de Mesoamérica, el añil, es muy como el añil de Como más Niltepec, resumido, ¿no? Ajá. sí, resumido, la importancia del añil en América, que aquí ya lo usaban los aztecas, efectivamente, ya se trabajaba pues en los textiles también, como pues como en los pigmentos. El azul maya también, la importancia pues a nivel mundial, que sigue siendo todo un misterio, y la resistencia en los murales de Bonampak, y cómo sigue siendo un tema todavía pues de investigación. Sí, claro. Y luego ya hago un resumen de cómo se cruzan, cómo decae justamente lo que expliqué, la Isatis tintoria, cómo la cochinilla llega a ser el tinte más caro del mundo y el más importante, cómo pues justamente se lo pelean. Se llama grana porque no querían que se supiera, era un secreto, los españoles no dejaban a nadie ir a Oaxaca para que no les fueran a robar pues ahora sí que el oro rojo, ¿verdad? Claro. Pues efectivamente, pues justamente en el rojo México, influencia incluso de los pintores como Van Gogh, como Renoir, que utilizaron la grana cochinilla y que era, pues, fue carísima. ¿Por qué decae todo? O sea, ¿por qué decae toda esta industria, que era una industria fuertísima de los tintes naturales? Pues decae al descubrimiento de las anilinas, ¿no? Y justamente la anilina se llama anil por el añil, porque el primer color que se quiso reproducir fue el azul, justamente porque era muy caro, porque era muy difícil de conseguir, y al encontrar la fórmula sintética, pues se va para abajo toda la industria, ¿no? De cochinilla, Claro. añil y de todo. Entonces, incluso pues Oaxaca se resistió con el añil gracias a los artesanos, porque también estuvo así al filo de la extinción. Y la grana cochinilla, al girar a la cosmética y a la alimentación, pues también como que sobrevivió
Ahora pues ya se ha retomado, Oaxaca no lo perdió, no lo olvidaron, lo siguieron utilizando para sus propios costumbres, como el caracol púrpura, que no se ha perdido gracias a los tintoreros, bueno, de Pinotepa de Don Luis, pero que no deja de estar en peligro de extinción por el consumo del caviar, por los turistas de Huatulco, por los mismos pescadores de la zona que no lo valoran, que no saben que tiene más valor para los textiles como algo pues muy milenario que para un cóctel. Entonces, realmente la investigación para mí ha sido como que ver los textiles muy diferente, con otra perspectiva. Ya no nomás me quedé en Chiapas, porque al principio mi idea era o sea, aprender de Chiapas, estudiar los textiles de Chiapas, entender los tintes en Chiapas. Ahorita estoy más investigando en Chiapas porque me interesa como el, el poder reintroducir no forzosamente, porque eso sí lo tengo muy claro, no forzosamente que se vuelva a hacer todo con añil y con cochinilla, porque justamente el añil pues está pasando por un proceso muy difícil con los cambios climáticos, con la sequía, en la que hay como mucha inestabilidad de qué va a pasar con la producción del añil en Oaxaca. Entonces tampoco podemos como que decir, bueno, todos vamos a ponernos a hacer añil, sino que pues como que ahora sí que consume todo con medida, ¿verdad? Nada con exceso. Pues Miguel García siempre decía justo eso, que pasar a todo a tintes naturales tampoco sería sustentable porque Sustentable, no no, tenemos los campos suficientes ni nada, o sea, es más bien como un consumo justamente. más responsable de la ropa que compras, eso sería como lo importante. Justamente. La cochinilla hay más, está menos en peligro de extinción porque es un clima más fácil de controlar. Pero bueno, sin embargo, pues tampoco es así como que o sea, no queremos que vuelva a pasar lo que pasó hace el siglo XVI, de que era una esclavitud para los productores que terminaron quemando campos de cochinilla porque los explotaban, porque era muy mal, o sea, tampoco vamos a regresar al siglo XVI o al siglo XV, ¿verdad? Pero en el segundo artículo que escribo en junio, me enfoco en este tema, ¿no? En cómo reintroducir que justamente lo ¿Escribiste pongo dos más. artículos entonces? Yo pensé que Sí, era solamente uno. Ah, ok, ok. no, el primero fue sobre los tintes a nivel mundial, o sea, la relación entre México y Europa con esta influencia que hubo en el siglo XVI, como para entender de dónde viene toda esta importancia y cómo influye a nivel mundial, ¿no? O sea, cómo México, cómo influye porque pues al final de cuentas tenemos los tintes más valiosos del mundo, la cochinilla, el añil y la púrpura. O sea, como tintoreros, todo el mundo voltea a ver a México porque somos pues la verdad, no es por presumir, pero pues sí, o sea, un país muy rico en biodiversidad que tiene tres tintes, sobre todo porque son los más resistentes, ¿no? Hay muchos tintes, hay muchísimos, pero son como los más Los más sólidos. importantes, los más resistentes, los más sólidos. O sea, cuando tú vas a un museo, eso es algo muy interesante. Por ejemplo, vas a un museo de gobelinos o de tapicería, de la Edad Media, del Renacimiento, toda esta época hubo mucho tapete porque los castillos pues no había calefacción, entonces los calentaban con los tapetes, los gobelinos, y además era un símbolo de riqueza, ¿no? O sea, los reyes se iban de viaje con sus tapetes y llegaban al castillo de fulanito de tal, sí, y instalaban sus tapetotes porque era lo que los calentaba y era lo que les como su prestigio, porque eran de piedra. Pero tú ya cuando vas a los museos y ves, pues eran de muchísimos colores, pero casi siempre ves el rojo y el azul y ya, y todo lo demás se hizo blanco, Todo lo demás porque ya, lavado. todo lo demás, quién sabe qué colores hubo, pero los que han perdurado son el rojo y el azul, o sea, es muy impresionante, es muy interesante esta parte y pues por lo mismo son tan importantes. Entonces, más no quita lo interesante de los demás tintes, por supuesto, es todo lo contrario. El segundo artículo es el regreso de los tintes naturales
una oportunidad por los artesanos, pero con un signo de interrogación, o sea, como es claro, o no es una claro. oportunidad para los artesanos. Y aquí lo explico de una manera, o sea, ya me enfoco a mi proyecto, ya me enfoco a mi investigación, pero ya en Chiapas, y relacionada justamente con artesanas tzotziles, pues sobre todo. Entonces, pues aquí hago una pequeña explicación sobre la riqueza que es México, que es el quinto país más con mayor diversidad en el mundo, y de ahí su riqueza en plantas medicinales y tintes, por supuesto. Pues Oaxaca, tierra de tintes naturales, que por supuesto, pues lo acabamos de mencionar, pues tiene el añil, cochinilla y caracol púrpura, y no han dejado de utilizarlos, que es Claro, justamente eso lo interesante. interesante, que no se ha dejado de utilizar. A lo mejor ya ha evolucionado, por supuesto, pero siguieron vivos gracias a la artesanía y a los artesanos de Oaxaca. Guerrero, Puebla, pues también siguen teniendo una Veracruz, una tradición de tintes, y también eso es lo que hace de México un país muy rico en textiles, justamente, que además de ser tintes naturales, pues son en telar de cintura, son con toda la iconografía pues de los pueblos originarios. Y la parte final, bueno, la segunda parte es Chiapas. Chiapas, como que ahorita es lo que estoy pues muy enfocada en esta investigación, el por qué Chiapas perdió esta tradición, ¿verdad? Porque incluso siempre se utilizaron los tintes naturales, o sea, está comprobadísimo, se utilizó la cochinilla, comprobadísimo porque pues el azul maya viene justamente de la zona de Yucatán, y del añil se daba en esta zona también. Y justamente el por qué Oaxaca no lo pierde y por qué Chiapas sí, ¿verdad? O sea, era como que también parte de mi curiosidad era, y de mi investigación era por qué Chiapas, cuando en Chiapas hubo añil, cuando en Chiapas hay mucho recurso, y bueno, al hacer como esta plática con las artesanas, pues es muy sencillo. Los brocados de los textiles de Chiapas son mucho más laboriosos, son mucho más minuciosos, son más finos que los de Oaxaca. O sea, el Oaxaca es como un poquito más, o sea, es otro brocado, pero un poquito más abierto, y el de Chiapas hasta los hilos son más apretados y llevan más hilos, o sea, llevan el doble de hilo, y cada línea es pues una rayita, ¿verdad? Entonces, esta complejidad hace que el trabajo sea muy, muy costoso. Claro. Ya, además, ponle el tinte natural, ponle conilla, ponle añil. Si de por sí les cuesta mucho trabajo venderlos a precios justos, está muy abajo de los costos, pues el tinte natural, incluso artesanas me decían, sí, yo lo veía a mi abuelita, yo veía a mi abuelita teñir, pero mi abuelita me decía, hija, no lo hagas. Ya llegaron los hilos mercerizados, porque también les costó mucho trabajo. Hay que saber que Chiapas, antes del 94, las frutas eran muy difíciles de acceso. Entonces, había una tradición de teñir, sí la hubo, y sí fue una tradición importante, porque no podían ir a San Cristóbal a comprar su hilo, lo hilaban. El hilo coyuchi también se dio en Chiapas, en Pantelo, en las zonas más cálidas. Justamente, pues ahora que fui a Pantelo, pues conocí a una de las últimas personas que todavía hilan el hilo coyuchi de Chiapas, que se da en Chiapas. Y como era muy difícil salir de la comunidad, porque es mucha sierra, no había transportes, pues ellos hilaban, teñían y tejían, porque ellos sí lo usaban lo siguen usando para su propia vestimenta. Entonces, la llegada de los tintes, las anilinas, sí les facilitó la vida, porque pues de por sí eran muy, muy laboriosos. Sí les abrió como la posibilidad de hacer mucho más creativas, de poder mezclar millones de colores, de tener productos más sólidos, de que no se van a despintar y entonces el cliente va a llegar y me va a reclamar, entonces mejor ya lo hago más baratos. Y hay que saber que Chiapas, pues, son más de 1 millón de artesanas tejedoras. Entonces es una cantidad, mucha competencia, y por lo tanto más competencia, más barato. O sea, los textiles, desgraciadamente en Chiapas, son, a mi punto de vista, los más bonitos y más mal pagados en cuanto al trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues bajan los precios, bajan la calidad de los hilos para poder ser más competitivos.
Entonces, el único que guarda un poquito esta cultura, pues es San Juan Chamula por sus anahuas, pero porque son para su propia vestimenta. Entonces, voy a Chamula a platicar con una artesana y me explica todo el proceso de la lana, que es ahorita a continuación es lo que sigue en Taller Tzotzil, toda esta parte de San Juan Chamula, los tintes, cómo los trabajan, cómo los usan. Y ya hablé como que la historia y ahora el presente Pero nada más y el una futuro. pregunta antes. ¿Podemos en algún lugar leer tus artículos o conseguir las revistas o no es Sí, posible? te voy a mandar las ligas porque la revista, el PDF lo puedo compartir para que tú veas todo el artículo, solo que está en francés, el artículo como okay. lo escribí. Lo que estoy yo haciendo en Taller Tzotzil es traduciendo todo, haciendo mucho más detallado y con francés y español, pero más profundo. Entonces, mis publicaciones justamente desde mayo van enfocadas en los artículos, justamente como que voy explicando los procesos, los voy explicando de cuenta chapas y explico toda esta parte con detalle, con las fotos. Ahorita pues acabo de pasar por la parte de Oaxaca, del caracol púrpura, porque pues cada tema es muy interesante, importante y toma tiempo. Entonces, pero igual si nos puedes pasar el PDF, aunque esté en sí, francés, sí, no hay sí te varios paso los que dos. hablan francés que nos siguen. Sí, ya podemos Súper traducción. bien, ajá. Ya ves traducción y lo, y lo pasas. Y otra cosa que es muy importante a nivel mundial, que es la tercera parte del artículo, es le ravage de la industria textil, el fast fashion, ¿verdad? Son dos cosas, el fast fashion con toda esta conciencia mundial a partir de, pues, de que se cae a veces se me mezcla el francés con el español, pero Eso porque pasa. se me viene el Rana Plaza, bueno, en Bangladesh, que fue a nivel mundial un escándalo y que cambian las mentalidades, ¿no? O sea, esto es como algo malo para algo bueno, el darse cuenta a nivel mundial a gente, que mucha gente no lo quería como creer, de esta explotación, de estos malos tratos en la industria textil, porque al final de cuentas sigue siendo la más mal pagada, la industria textil, la mano de obra la más mal pagada. A nivel industria pues sí, es una realidad. Y pues cómo esto influye mucho al que la gente empiece a tomar conciencia de decir, ¿quién hizo mi ropa? ¿Cómo está hecha? ¿De qué está hecha? Y este movimiento del Fast Fashion Revolution de quién hizo mi ropa, yo hice tu ropa, y de exigirles a las marcas pues más claridad. Es algo muy importante porque es una oportunidad para la artesanía, ¿no? El saber quién está detrás, el saber que no es una persona que está en una empresa pagada por un peso. Sin embargo, tenemos que ser muy conscientes que el no porque esté hecho por una artesana que lo haga en su casa no es explotación. Se sigue siendo muy mal pagado, hay más conciencia al no regateo, hay más conciencia. Sin embargo, todavía hay mucho que trabajar sobre el tema de lo que es un precio justo, muy ricos en cultura, en tradición y muy mal pagados al final de cuentas. O sea, todavía nos falta. Entonces, Taller Social también tiene como que como este fin, el conscientemente compro el recuerdo ya, sino que cuando consumamos artesanía, textiles, ya lo veamos con este punto. Se está cortando un poco hacer. A ver, déjame. ¿Me ¿Ahí me escuchas? oyes? Sí, ya. Sí. Creo que ya. Sí, De continúa. tomar conciencia, porque al principio yo dije, bueno, yo quiero que los franceses conozcan el proceso, pero al entrar al mundo, literalmente el textil, pues te das cuenta que no nomás los franceses, que también hay que educar al mexicano principalmente. Principalmente yo diría sí. Que es un producto, y es muy triste
es muy triste que la mayoría de la gente que se interesa son extranjeros y es una realidad. Son americanos, son europeos, que son los que les dan el valor a los textiles y se llevan a lo mejor a Estados Unidos, a otros, porque son los que les dan el valor que lo merecen. Y mexicanos cada vez hay más, yo siento que cada vez hay más conciencia, yo siento que cada vez hay más personas que se interesan en el consumo, pero todavía hay mucho trabajo. Entonces yo digo, bueno, antes que el francés, pues está el mexicano, ¿verdad? Antes que el francés, o sea, es entender que no todo es Liverpool, Palacio de Hierro, e irme a los outlets de Estados Unidos. Si tienes dinero para irte a un outlet de Estados Unidos, tienes dinero para comprarle a una artesana a precio digno. Y en vez de comprarte 10 prendas en las ofertas, cómprate una que te va a durar toda la vida. Entonces, sí es muy importante para mí la educación, pero que vaya más a fondo, que la gente lo entienda como que realmente es historia, es cultura, es antropología y que pues además es algo vivo que tenemos la gran suerte, porque cuando no sales de México no te das cuenta que somos afortunadísimos de todavía verlo por nuestros propios ojos, de todavía platicar con estas artesanas que para ellas es parte de su cotidiano, pero te hago así una pequeña paréntesis. Ahorita está aquí una artesana de San Juan Chamula, justamente de la que voy a hablar esta semana. Justamente la llevé a Museo de Antropología para que ella misma se dé cuenta de lo importante que es su cultura, de que ella misma valore y que ella misma se impregne del valor que tiene su cultura. Y fue muy bonito y muy emotivo porque sí, en sus ojos fue otra visión, como decir, wow, o sea, venimos de algo, y más en el Museo de Antropología, es impresionante. Y le dije, mira, ven, te voy a enseñar a Ixchel, a la tejedora, que fue la diosa de las tejedoras, de la luna, y le empiezo a explicar, y está ahí la estatuita de Jaina, de este tamaño, con la tejedora, no sé si la has visto, y le dije, y esta estatua tiene más de 1000 años, y gracias a ustedes, a ti, a tu mamá, y a todas estas personas, lo seguimos, o sea, sigue vivo, gracias, entonces, los ojos le brillaban, pero para mí fue tan bonito porque ellas a veces no se saben valorar porque no se dan cuenta lo importante que son a nivel mundial y que vienen de todo el mundo a ver esta cultura que en realidad no ha desaparecido, que sigue en Chiapas, que sigue en Yucatán, que sigue en Campeche, que a lo mejor ha evolucionado, pero que todavía es viva, ¿no? O sea, el telar de cintura sigue siendo vivo, sigue siendo algo increíble. Entonces, por ahí va Taller Social por el momento. La noticia es que me voy de México. Sí, justo también te iba a preguntar eso, ¿cómo que te regresas a la isla Guadalupe? Sí, pues bueno, no estaba como previsto así a corto plazo, pero vamos a decir que la vida nos está llevando a regresar a la Guadalupe y a Francia. Entonces, ya es inevitable, ya no hay vuelta atrás. Sin embargo, no quiere decir que yo abandone todo el proyecto, que lo deje sino todo lo contrario, ¿no? Ahora mi proyecto de Taller Social puede también que va a cambiar de nombre, porque al principio se llamaba Taller Social porque era los procesos de Casa Tzotzil, ¿no? Claro. Pero ahorita ya tomó más importancia Taller Tzotzil que Casa Tzotzil. O sea, Casa Tzotzil era como la parte creativa, como que lo que yo quiero diseñar, pero al darme cuenta todo lo que se puede transmitir por medio de los textiles, de los artesanos, entonces como que ahorita, pues sí, siguen los dos, van de la mano, pero Taller Textil va a tomar un giro, pues sí, más de investigación y no forzosamente solamente de México, o sea, va a seguir siendo mi prioridad los textiles de mayas, porque pues desde el principio ha sido mi mayor interés. Sin embargo, quiero agrandar el campo y también tener una visión, por ejemplo, ahora que tengo la oportunidad, por ejemplo, de ir a la Guadalupe, de hacer una investigación justamente en Guadalupe,
quiero al Caribe por los franceses, porque como estaba prohibido, se cortó, ¿verdad? Sí, se cortó. A ver si nos puedes repetir solo la última parte, por favor. Sí, que ahora que regreso a la Guadalupe, quiero hacer toda la investigación del añil, de la importancia que tuvo el añil también en el Caribe. ¿Por qué los franceses? Pues justamente los franceses se lo llevan a la Guadalupe porque no lo podían importar de la India, porque estaba unas multas y hasta pena de muerte si lo importaba sin permiso, porque es para proteger la isla distintoria. Y entonces, al ser territorio francés, lo pueden cultivar de mejor calidad y ya es de ellos. Ya no tienen que pasar por México. Igual, es igual. Por eso todo Belice, Guatemala, El Salvador tuvo mucho tinte, porque pues al final de cuentas fueron pues mucha inversión entre ingleses, franceses, españoles, para poder producir en grandes cantidades el índigo. Entonces, este año que sigue tengo un proyecto que es el añil, es los procesos, ver el añil que está allá, tratar de sacar pues lo más que pueda de yo misma teñir, o sea, va a ser año azul, tal cual. Y la investigación ahorita que me propuse como el año que entra es todo el azul maya, o sea, la investigación del azul maya, a ver qué tanto puedo, hasta dónde puedo llegar en la investigación, en proceso, en hacer pruebas. Me interesa muchísimo el tema, creo que hay mucho que estudiar también sobre el azul maya. Es un color increíble y a base del añil, pues sigue siendo mi color favorito, aunque hablo mucho del rojo, el azul, como que le quiero dedicar todo un año. Y no nomás el proceso del añil, sino que, o sea, sí, voy a seguir trabajando con las artesanas. En México se va a quedar los textiles en la Ciudad de México, en una tienda que es de una francesa que se llama Ilos Nogada, que me permitió poder seguirlos manejando ahí. Entonces ahí van a estar los de Casa Tzotzil con tintes naturales. Y, eh, y bueno, hablando de los textiles que hicimos, Justo antes de eso quería yo decirte sí. algo de la isla de Guadalupe. Según yo, hay un proyecto muy interesante que se está dando ahí, en donde están sembrando, no me acuerdo exactamente si es indigófera o fruticosa, me parece que sí, no sé si lo conoces. Es un proyecto justamente de un francés que se llama, la marca creo que es Greening. Te lo voy a, Ay, te lo voy a mandar sí, por sí, mensaje. yo sé que hay una francesa con un antillés que se fueron ya a la isla de Marigalante, que es donde se cultivaba, y justamente ellos decían que el añil crece al borde de la carretera como mala hierba, o sea, porque no se le ha dado la importancia y que hay mucho, porque se cultivó mucho. Y entonces yo quiero hacer toda esta parte de investigación de las tinajas, porque hay unas tinajas donde se lavaba y toda esta parte. También, Porque, bueno, también al mismo, ay, perdón. Esto es como otra, porque este es un hombre que ahorita se me olvidó su nombre, que está trabajando con alguien local de allá, y ellos están intentando como hacerlo más sustentable, como hasta como a la hora de hacer como la siembra y todo. Entonces, ahorita olvidé el nombre, pero te lo voy a pasar nada más para que sepas. pero sí, sí, en un año nos volvemos a ver qué pasó con todo esto. Y, y bueno, y ya para terminar, el proyecto bueno, con el que concluyo justamente el artículo y con el que ahorita es como en la parte, en lo que estoy centrada, que es mi proyecto, justamente pues, ahora que fui a Chiapas, pues fui con diferentes artesanas, unas que las de Chamula que ya sabían teñir y que ellas me proceso, otro con las de Pantelo justamente que hilan el Coyuchi, que están tomando, ya tiene 10 años, no sé si has escuchado hablar de Carlos Barrera Reyes, que es profesor aquí en la Ciudad de México y tiene 10 años ya haciendo talleres con las artesanas porque él también empezó a tener un proyecto de reintroducir los tintes naturales en Chiapas y es un proyecto muy interesante porque
viene apoyado, bueno, estás subsidiado, financiado, ahorita son, si no me equivoco, maestros artesanos, los de Ajijic, de Chapala, que están financiando a Carlos Barrera para que él pueda darles todos los materiales a las artesanas, o sea, para que se hagan los talleres, pero que se les dé también el material para que ellas sigan. Y justamente Ángela es parte de estas artesanas que han tomado los talleres. Entonces, han tenido mucho, o sea, van a Nabolón, se juntan una representante de diferentes comunidades, hacen el taller juntas y todo eso que tiñeron, pues ya ellas lo están utilizando a su manera creativa. Entonces, justamente ahí hay dos proyectos que me interesaron mucho. El de Ángela, porque ella sigue haciendo sus textiles tradicionales, ella compra sus hilos, porque el de Pantelo lleva mucho rojo. Entonces, la cochinilla no agarra el rojo en hilo, en algodón. Entonces, para poder seguir teniendo esos colores, pues usa sus hilos tradicionales de algodón que compra industrialmente. Y lo que hace es el brocado con teñido. Entonces, ya sus brocados son con lana, en cochinilla, en palo de Brasil, en Zacatlascali, en añil. Entonces, es un proyecto que se me hace muy, muy, muy al tiempo, porque le permite no ser tan caro, no ser tan todo en tintes naturales, pero le da la opción de poder empezarlos a integrar, de poder empezar a retomar las técnicas del tinte sin que sea pues todo el textil de cochinilla, ¿verdad? Porque para eso sería muy costoso, se les elevarían mucho los precios. Entonces es como que un proyecto muy interesante, ¿no? O sea, y que se me hace que es muy interesante poderlo como híbrido, ¿no? O sea, no todo 100% artificial, pero ya empezarlo a aplicar, pues es interesante. Y el segundo proyecto es con las artesanas de Sinacantán, que ellas no sabían nada de teñido, que ellas le sufren mucho a la venta de sus productos porque hay muchísima competencia, porque todas hacen lo mismo, porque solo pueden vender en el mercado de Santo Domingo y les pagan muy mal sus textiles. Y ya tengo varios años pues conociéndolas yo les propuse que cuando viniera a México le hacíamos un taller de tintes. Entonces la idea es que ellas se motiven por sí solas y el fin de este taller no es hacerlas como que sus productos sean más caros, de por sí ya es caro para ellas venderlos, les cuesta, sino que empezaran o sea, si ubicas, o sea, San Cristóbal, las cosas están en altura, ¿verdad? Y Sinacantán, Chamula, estando en una zona alta. Y en esta zona hay muchísimos árboles, hay muchísimo, pero impresionante de robles, de alisos, de cedros, tienen los musgos en pasa el tiempo de lluvia y tienen el musgo. Entonces, la idea es que ellas fuimos a hacer una caminata, fuimos a ver las plantas, en tiempo de lluvia se llena de pericón, hay muchos acatlascali, hay palo de Brasil, porque en el mercado les lo usan mucho para como planta medicinal, hay mucho muitle también. Entonces yo dije, a ver, no tenemos que teñir todos con añil o todos con cochinilla para que sea tinte natural. Podemos tomar otras opciones. Yo aquí en la Ciudad de México, dices, bueno, en la Ciudad de México, ¿con qué vas a teñir? Yo iba a Chapultepec y regresaba con mis bolsas de eucalipto y digo, no, y tenía muchísimo y la regresaba después del eucalipto después de hervirlo al bosque. Entonces, sí puede ser sustentable, sí puede ser biodegradable, sí podemos cambiar la mentalidad del consumidor y justamente todos los taninos, pues además son más resistentes que las plantas, que la flor, ¿verdad? Y el tanino dan colores muy, muy, muy bonitos, ¿no? El beige, el hueso de aguacate, el rosita, si le pones sulfato ferroso sale gris. Y pues dije, bueno, son colores que están a la moda finalmente. O sea, Sí, son colores que les gustan en Europa también, entonces. son colores que el artesano no está acostumbrado, porque a mí siempre mis artesanas con María, ellas siempre se han reído de mí porque dicen, no son mis artesanas, porque esa palabra no me gusta. Con las artesanas que trabajo, siempre me han dicho, oye, eres una persona muy triste, ok, yo, ¿por qué?
es que tus colores siempre son como muy pálidos, como que aquí no se acostumbra. Y me da risa, y le digo, no, sí, es que este tipo de colores pues son para franceses, ¿no? O sea, porque a ellos les gusta así, que sea muy discreto. Entonces digo, bueno, si los taninos nos dan todas estas gamas y hay muchísimo tanino en esta zona de Sinacantán, pues aprovechemos, no les cuesta nada. Fui y les dije, mire, pueden, les enseñé las agallas de roble, hay agallas de roble, les enseñé las bellotas, les dije, pueden teñir con la bellota del roble, con la bellota, con las del aliso, que también hay mucho, que allá se llama el noc, tienen la hierba amarga, tienen el pizzot, que viene siendo una que da moradito, o sea, tienen una diversidad que no se va a poner en peligro de extinción si hacen sus brocados o si tienen achote que no vale nada, el achote allá, pues 100 pesos el kilo, porque hay mucho, o sea, finalmente, y ese fue o sea, ese es mi proyecto como más, o sea, final de toda esta investigación, de decir, ok, ¿es sustentable o no es sustentable? Sí puede ser sustentable, sí se pueden utilizar los medios locales, no tienen que traer cochinilla, no tienen que traer añil forzosamente para que sea tintes naturales. Les compré yo por mi cuenta lo que pude de las cazuelas, la pesa, la lumbre, las llevé a la farmacia, mira, aquí la vas a comprar y aquí te venden el alumbre, la crema tartaro, el sulfato ferroso y aquí te voy a anotar las explicaciones, las cantidades. Conseguí el bon, si lo tienes el bon, el de déjame te lo enseño rápido, híjole, esto se va a ir a 2 horas. El libro de los tintes naturales rápido, ahí vengo. Sí, sí, enséñanos. Se nos van a ir 3 horas aquí, Rocío. Fíjate, lo he visto, así como, o sea, lo he visto, pero no lo tengo. Pues. Voy a ver si lo puedo conseguir un día. Lo hizo, me voy rápido, me voy rápido para no, yo sé que ya es muy tarde. Está súper interesante todo lo que nos estás contando, entonces no te preocupes. Este libro es un recetario que se hizo en los años 70. Justamente hay una entrevista que hice a Carlos Mesa de la cooperativa Snajolovil en Tayapsochil que explica esta época en la que fueron varios antropólogos muy importantes para el mundo textil maya. Entre ellos, pues está el italiano Pelizzi, que es el que donó la colección de los... Le voy a parar tantito la grabación. Ok. Entonces, justamente cuando estaba ahí en Chiapas, primero empecé a buscar libros de botánica, porque había estudiado, cuando me fui a Francia, estuve estudiando un poco la botánica, porque tenía también a 5 minutos de donde estaba viviendo un jardín botánico y con todos los nombres de todas las plantas, y había mucha información, muchos libros sobre los nombres y las plantas botánicas, y junto con los tintes naturales, pues las vas reconociendo. Entonces iba y tomaba la foto había Garance, había Isatis Tintoria, había la Reseda, que también fue muy importante. Entonces, pues para reconocerlas antes que nada, ¿no? Entonces, cuando ya estoy en Chiapas, estoy buscando libros de botánica, sobre todo de qué plantas hay, ¿no? Pero para poder identificar cuáles están porque las artesanas me decían los nombres en tzotzil y yo les decía, ay, es que no sé. No había forma de saber cuál era. Es que, por ejemplo, el NOC es el aliso, ¿no? Y ellas me hablaban del NOC, el NOC lo utilizamos para el negro. Y yo, ay, ¿cuál es? Entonces ya me dice, ven, te voy a llevar para que lo conozcas. Llegamos al cerro y me enseña el NOC. Le digo, el aliso. Entonces, el poder reconocer en tzotzil y cómo se llaman por lo menos en latín, pues sí era importante, porque pues si me quedaba con el NOC, pues nunca iba a saber que era el aliso. Entonces tuve esta como así, buscando entre todas las librerías, conseguí el Bond, que en realidad son copias. Es un libro que a mí se me hizo el libro más interesante para las artesanas, porque vienen los nombres en tzotzil de todas las plantas que hay en la zona que utilizaban ellos, y vienen en latino o en español según su uso común. Okay. Este libro
tiene las recetas muy sencillas, muy básicas, pero muy esenciales para las artesanas de cómo teñir, porque me encanta, no te dice, o sea, te dice 1 kilo de cochinilla, 4 puños de alumbre. Me encanta, porque sí, las artesanas no les digas 250 gramos, porque hay unas que realmente no saben leer y escribir. Entonces me encanta que es 1 kilo, pues sí, compran su kilo y ya nomás le echan sus 4 puños de alumbre. O sea, está hecho para ellas, ¿sabes? Y además de venir en español, viene en tzotzil. Entonces viene todo el recetario en español y en tzotzil. Entonces, cuando yo lo encuentro, digo, oh, es lo que necesito yo para que ellas me entiendan de qué les estoy hablando, ¿verdad? De que el roble, pues aquí se llama, o sea, roble no lo tengo, pero bueno, es el cedro. Entonces, lo que hago es, pues les dejo una copia acá, porque pues al final de cuentas es para ellas, pero este libro lo escriben en los años 70 Ambar Past, que es una americana que se interesa en los tintes naturales justamente de los mayas, que no soy ni la primera ni la última, ni como dicen, ¿verdad? Y justo junto con antropólogos de la época, justamente estaba Chis Morris en esa época, estaba Bloom, Gertrude Bloom, que todavía era la de la casa. En esta época entra Marta Turok también a hacer sus estudios. O sea, fue una época, yo les digo, la época de oro, ¿no? En la que vuelven a retomar, bueno, con Chis Morris vuelven a retomar el volver a relanzar los textiles para valorar los textiles, y justamente pues se crea la cooperativa de Esnajolovil. Justamente Chis Morris, Marta Turo, son parte de esta cooperativa, Pedro Mesa, por supuesto, que es ahorita el mero mero. Entonces, ellos vuelven, este libro incluso lo imprime Snajolovil, o sea, lo hacen juntos, lo escribe, vamos a decir que la investigación hace Ambar Paz, pero luego ya toda la traducción en tzotzil y todo, ya es todo un proceso con Snajolovil, y te vienen las plantas te digo, o sea, el dibujo en español, en latín en tzotzil. Entonces yo les digo a las artesanas, pues aquí tienen de dónde sacar para teñir con lo que tienen en su medio ambiente, ¿verdad? O sea, no tenemos que irnos muy, muy lejos para poder teñir, o sea, porque ellas lo ven como algo imposible, así como que no, o sea, si no viene aquí el mero a enseñarnos, no lo podemos hacer. Yo, no, es que sí lo van a hacer, es muy fácil. Chistes que ustedes se lanzan, chistes que se motiven. Y además yo con esta finalidad de que yo ya me voy, yo ya sabía que ya me iba. Y yo les digo, es que son nuevas oportunidades para ustedes, porque sí hay una demanda, sí hay un mercado, para que puedan hacer cosas diferentes, para que no hagan lo mismo. Y porque además es algo que se perdió, pero retomarlo de manera más moderna. Entonces, hicimos el taller, teñimos achote, palo de Brasil, hueso de aguacate, y como resultado que me acaban de llegar apenas, porque va muy lento el proceso, es muy lento en el sentido de que pues todo cuesta dinero, tú lo sabes. Entonces sacamos algo muy sencillo. Qué lindo les quedó ese. Algo muy sencillo que es palo de Brasil, achote, hueso de aguacate, para que ellas tampoco sea muy caro para ellas. O sea, al final de cuentas les digo, mira, vamos usando con el brocado, así puedes ir acostumbrando y velos proponiendo. Sacamos también este vestido, que ahorita por el momento, pues, todos. Ah, qué lindo. Pero los vamos a dejar disponibles o sea, ya tenemos los hilos para que se puedan volver a Ah, hacer. perfecto. El vestido, pues con su broca, pero es el vestido. Hicimos también, todo en palo de Brasil, con sus brocados en diferentes tonos. Digo, en la cámara no se ve bien, pero es con el fin de que ellas solas ya, y el rebozo. En Casa Tzotzil puse las fotos, estas. Ah, ok, perfecto. A ver si te las comparto en mis historias para que las veas. Sí, en Casa Tzotzil ya están las fotos de cómo quedó el resultado de estos talleres. Y te digo, el fin pues ya de este proyecto, al final de cuentas, son dos cosas, porque es muy importante. El que ellas lo hagan, pero también el que ellas lo comercialicen. Te voy a decir por qué. Porque
ellas pues siempre pierden, ¿no? O sea, siempre es al revender, que ellas pues, el intermediario. Entonces yo le dije, mira, si tú tiñes, si tú tejes y si tú haces tu Instagram, ya la hiciste. Porque así son como funcionan los artesanos en Francia, en Alemania, en Europa. Venden muy bien, muy caro, porque son ellos los que venden y los que crean. Entonces, yo tengo como que esa parte que muy idealista que muchas veces me dicen, no, es que no se puede, es que no, es que como que siempre tiene que haber el intermediario, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Les abrimos páginas de Instagram, o sea, abrimos 3 páginas de... A ver si pasas los nombres en los comentarios o algo así. Y enseñándoles ahí, a ver, y entonces yo les escribía, pero te das cuenta que sí tienen una dificultad incluso de escritura, que no saben escribir en español o que no saben leer, hay unas que no saben leer, pero dije, mira, bueno, tres cosas básicas. Ya abrimos la cuenta, unas ya tenían su cuenta, pero como de tienda artesanal, a otras sí, Rosario, justamente la que vino, la abrimos juntas, y le dije, y ya que ahora hay que tomar fotos, y ahora le vamos a con tu celular y ponte aquí, así, 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 y luego ponle una breve descripción y la subes. Porque al final de cuenta, pues yo considero que un artesano tiene que ser el que vende su propio producto, ¿no? Al final de cuentas. O sea, mi ideal sería el día que yo sea tejedora y yo, pues, es mi proyecto futuro, ya ponerme yo a tejer, a lo mejor un telar de cintura, entonces ya teñir yo, diseñar, crear y vender, porque en Francia es como funciona, ¿no? En Francia no funciona que tú traes de China y lo revendes, ¿no? En Francia funciona si tú lo haces, si tú lo creas, si tú lo vendes. Entonces, pues igual para ellas, o sea, realmente lo que las va a hacer que ganen mejor, que tengan mejor vida, pues es que ellas lo comercialicen y ellas lo hagan, ¿no? Y que sepan efectivamente, yo les apoyo, yo les mando ahí como que las gentes, que ellas tengan su autonomía para que, pues sí, o sea, puedan vivir mejor simplemente, ¿no? Entonces ahí se acaba el proyecto ahorita. El proyecto va a seguir, o sea, no es que se acabe, o sea, se acaba de forma distinta, va a cambiar. Este proceso. Ahora hay unas que están motivadas, hay otras que no, o sea, sinceramente hay unas que si no estoy yo ahí, les da miedo, sienten que no se los van a pagar, dicen, es que aquí nadie no lo va a comprar, no, es que, a ver, tu clientela no va a ser la del mercado de Santo Domingo, para eso estoy yo, para que tu clientela sea el francés, para que te vengas a Francia, para que puedas vender, hagamos una exposición en Francia, pero que seas tú la que estés exponiendo tu trabajo, ¿no? O sea, que te acompaño, pero es una oportunidad que tienen que... Es complicado, hablando justo de la historia de los tintes, porque también yo iba bien emocionada, les voy a hablar de la historia y el rojo y todo para que se emocionen, y empiezas a hablar y te das cuenta que no saben ni siquiera lo que es Europa, a ese grado, ¿no? O sea, la educación es muy básica y te das cuenta que no saben sumar y multiplicar, o sea, que no saben sumar y te das cuenta que el español es muy limitado. Entonces, como que fue un boom, un alto. A ver, espérate, háblales en su idioma y a su nivel, porque ¿de qué sirve que les hables de Constantinopla si ni siquiera saben que América es un continente? O sea, sí es muy, muy importante toda toda la preparación que hay detrás, ¿no? O sea, que no nomás es llegar y decir, yo conozco y te enseño, ¿no? O sea, primero enséñame a leer y escribir, es la realidad. O sea, hay una artesana que es excelente, que es de las mejores a mi punto de vista como artesana de Chiapas, y yo no lo podía creer que no sabe leer y escribir. Es que no sé leer y escribir. Y hace unos telares matemáticos que no te lo puedes creer. Y yo le digo, bueno, pero entonces, ¿cómo haces para contar? ¿Cómo cuentas? Y luego subo el video porque estábamos muertos de la risa y me dice, es que hay un método, aquí tenemos un método que se llama, ay, ya ni me acuerdo, y entonces ponemos frijolitos y luego maíz y luego frijoles y luego maíz y así contamos. Y te vas para atrás porque es hermosísimo, porque así contaban los abuelos. Y su textil es completamente una cuadrícula matemática. Todo está simétrico, todo está a la perfección, 20 por 20 por 20 por 10, o sea, y dices, pero ¿cómo hay que irse o sea, cómo sí es importante el conocer a los artesanos para entender cómo ellos, cómo viven, cómo
cómo trabajan, porque no tiene nada que ver con la escuela de Francia ni con la Ibero. O sea, al final de cuentas, ellos son los que te enseñan pues, con frijolitos y maicitos. Muy, Sí, muy mucha bonito. sabiduría detrás siempre. Fue muy, 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 muy enriquecedor. Yo creo que yo salí más enriquecida de todo lo que me enseñaron que lo que yo quería poder transmitir, ¿verdad? Entonces, ahí se acaba. Ay, en serio, ¿no? ¿Qué historias tan interesantes nos cuentas? Muchas gracias por compartirnos todo esto. Me gustaría estar como muchísimo más tiempo platicando contigo, Sí, no te apures. pero no sé si podemos como concluir con las preguntas que siempre hago, así como medio Sí, resumidamente, bueno, tal vez sí, tal vez no, pero no sé si signifique algo la alquimia para ti o si crees que sea como una actividad que te ayuda o sea, que tejer o teñir son actividades que de alguna forma te ayudan a sanar o sea, o te transforman internamente. No sé si nos puedas como decir algo así. sí. Justamente, lo voy a resumir como dices tú, el tejer, el tomar el telar y ponerme a tejer, que lo hice durante toda la pandemia, me puse a tejer y a tejer, y para mí fue como lo que más me alivió, lo que me dio una paz, fue una cosa, o sea, entré en una comunicación con el telar que me dio mucha paz, muchísima paz, serenidad. Era la forma de que yo me relajaba y de que no sentía como que toda esta bomba que nos estaba llegando del COVID, que era mucho. Entonces, el tejer me da esta paz. El teñir, ay, joder, el teñir es mágico. O sea, yo creo que justamente le decía a la artesana, es que si nomás lo oyes, no lo vives, pero cuando lo empiezas a vivir, como que te vuelves adicto, o sea, como que no puedes dejarlo de hacer. Y cada día es, ay, voy a llegar a mi casa, ¿qué voy a hacer? Ay, voy a teñir. Entonces yo tiño poquito, de poquito en poquito, en poquito, en poquito. O sea, no tengo como que todo un día tiño mucho ya. No, yo voy tiñendo de 4 en 4 y siempre tengo mis cazuelas ahí en la estufa y una está remojando, otra está con el alumbre. Pero todos los días estoy porque es lo que me relaja a final del día, es lo que me sana. Que ahorita con el cambio, que regresé de Francia queriendo hacer muchas cosas, mis hijos, volver al ritmo de la ciudad, de la vida, de la escuela. Mi momento de relajación es el teñir. No he podido tejera en estos momentos porque ahorita dije voy a teñir lo más que pueda en México para poderles dejar un poquito de hilos a las artesanas, porque poder dejar lo máximo que pueda, pero en Guadalupe así como que me veo así como que ya en la selva, ya instalada, ya... Y mi plan pues sí es seguir tiñendo, quiero descubrir nuevas plantas de allá, voy a experimentar muchísimo plantas tropicales, pues escuché en tu conferencia que el plátano es un tanino y allá hay Sí, muchísimo eso me gusta plátano, saber eso a mí también. eh, allá hay muchísimo plátano, dije, wow, o sea, en Guadalupe no necesito alumbre, uso el tanino, hay mucho aguacate, entonces quiero experimentar las plantas ahora tropicales, como que ya un poquito las de Francia, las que pude, y ahora como que es una oportunidad de experimentar las tropicales, y ya, no el año que entra, o sea, el año que entra le quiero dedicar al teinte, pero en 2 años, espero que ya pueda, otra vez volverme a poner ya a hilar, o sea, ya tener suficiente hilo y Claro. poder hacer telar. Me encantaría volver a tomar el telar de cintura, aunque sea para mí, aunque sea para sanarme yo, porque a mí me sana. Sí. Yo cuando tuve el COVID me encerré 3 semanas en mi cuarto porque era al principio y era un estrés muy feo porque al principio no estaba vacunada y yo creí que me iba a morir literalmente, o sea, porque nomás escuchábamos que te morías, ¿verdad? En mayo del 2019. Entonces yo encerrada, no veía a mis hijos, no veía a mi esposo y agarraba mi telar, o sea, tenía mi telar de cintura con el que había aprendido con las de Amuzgas, otro con las de Chiapas y me ponía, como no tenía nada que hacer, no podía salir de mi cuarto y en mi cabeza estaba como muy, muy dañado todo el tema del COVID. Yo me puse a hacer así mi telar y mi telar y mi telar. Hubo un día que hice como 4 horas y al día siguiente le hablo a la doctora porque me dolía todo el pecho y todos los brazos y yo, Ya me estoy enfermé. muriendo en los pulmones. No, pues no, en realidad fue que pasé 4 horas haciendo telar que nunca hago y pues me dolió todo. Sí, Estás perfectamente. Y yo, pero sí me sana mucho, los dos. me encanta eso.
Sí. Y bueno, ya solo para finalizar, no sé si tengas algún mensaje que le quieras dar a otros artesanos, diseñadores, artistas que quieren como seguir con sus pasiones y sueños. Pues, pues yo ahora sí que, como dice mi hija, que soy como una viejita en mi forma de pensar. Yo creo que como artista, diseñador, incluso artesano, pues lo primero sí es la investigación, o sea, sí anímese, a lo mejor no sé volver a escribir, pero hay mucha documentación en videos, gracias ahorita como se abrieron las redes, el YouTube, las conferencias. Yo te voy a decir sinceramente, he aprendido muchísimo con conferencias que son de 1 a 2 horas, ya sea de antropólogos, ya sea hay toda la información está ahorita ya la consigues por internet y no necesitas, yo no hice escuela de textil, no, o sea, hice diseño y luego estudié, o sea, fui autodidáctica, pero yo siento que no necesitas como que tener que estar en la estructura de la escuela para tener los conocimientos. Si te interesan los conocimientos, los puedes adquirir por tu propia cuenta. Entonces, leer es lo más importante, por supuesto, pero muchas veces no tenemos el tiempo de leer porque hay que estar sentado y hay que tener ese tiempo y cada vez lo tenemos menos, me queda claro. Pero yo te soy sincera, o sea, yo me pongo a lavar los trastes, a doblar la ropa y estoy escuchando las conferencias. Entonces, yo creo que no es un pretexto el no informarse. O sea, ya no podemos decir, no tengo el tiempo. Hasta cuando te estás bañando, pones tu Spotify y pones la conferencia nomás para escucharla. Y realmente la investigación, yo creo que a mi punto de vista hay mucho diseñador que le hace falta investigación, o sea, que no porque sepas la colorimetría y porque tienes una carrera de diseño ya puedes hacer diseño artesanal, como que sí hay que involucrarse más, sí hay que conocer más a los artesanos, sí hay que ir a las comunidades para entenderlos. No es fácil, no es eh, pero como artesano, diseñador, yo digo que todos podemos investigar porque es lo que te hace más, enriquecer más tu trabajo al final de cuentas, ¿no? O sea, como que sí tiene mucha importancia y más que nada, pues hacerlo con gusto, hacerlo porque te gusta, hacerlo porque te llena, hacerlo porque te sana. No pensar en hacer las cosas porque me va a generar dinero, sino luego porque me gusta. Ya después el dinero, pues a lo mejor hago otra cosa, ¿no? Pero si voy a hacer esto es porque realmente me apasiona y no creer que porque uno trabaja con artesanos se va a hacer rico, porque no es posible. O sea, al final de cuentas es o colaborativo o te haces rico al artesano, o sea, porque es mi forma de ver, o te haces rico tú y el artesano no te lo estás explotando al final de cuentas. Entonces sí es un trabajo colaborativo en el que hay que ser, pues sí, o sea, que no se haga por dinero, que se haga por convicción. O sea, a mi punto de vista es un trabajo que sea por pasión. Muy cierto, Cere, tienes razón. Y bueno, entonces, pues, bueno, ya nos pasamos un poquito de tiempo, Nos entonces yo creo despedimos. que con eso nos vamos a quedar. Pero Despedimos. Sí, muchas gracias en serio por toda la información que nos diste, súper interesante, me encantó que nos contaras muchísimas ay, partes de la historia, que creo que a veces las personas no la saben y eso nos acerca como más a los tintes y a los textiles y a toda nuestra historia también como mexicanos. Entonces, pues bueno, gracias a ti por la oportunidad de poder pues darme todo este tiempo, porque pues ahora sí que hemos estado aquí 2 días y a todos los que con los vayan a escuchar. problemas técnicos de la otra vez, pero Sí, y a todos los que escuchen, pues ojalá de algo sirva pues para aprender, siempre es padre poder aprender de alguien, escuchar algo y después seguir haciendo tus investigaciones, o sea, como que te diga, esto, entonces ya te vas a... sí, obviamente. Y bueno, sigan a Ceret como Tallet Sotzil y Casa Sotzil en Instagram y en Facebook me parece también. De todas formas, yo lo voy a poner No, en la descripción. en Facebook no tengo taller Ah, textil, ok. voy a crear algo ya nuevo así Ah, entonces solo en Instagram. Yo lo voy a, está en la descripción, entonces sí, ahí lo pueden ver. sí, Y recuerden que cada semana hay entrevistas como esta, si quieren ver otras en vivo en Instagram o si no en YouTube las pueden ver, ahí están todas guardadas, entonces ahí las pueden ver. pues muchas gracias, Muchas gracias, Aceret. hasta pronto.